Aquella noche, Alonso y su perro Rafa llegaron cansados a casa luego de un largo día de trabajo. Cada uno se fue a dormir a sus respectivos lugares, no sin antes darse las buenas noches, con la firmeza de que se verían al día siguiente como lo hacían todos los días, o al menos eso pensaron. Cuando de pronto en medio de la madrugada Rafa escuchó unos ruidos extraños y minutos después el sonido de una ambulancia policial y de una médica. Pensó que no se trataba de nada importante hasta que vio a quien llevaba en la camilla y todo se vino abajo. Cuando Alonso tenía 12 años, se encontró en el lago de su pueblo a un cachorrito que lloraba sin parar, lo que despertó sus instintos protectores y lo llevó a rescatar al pobre animalito que estaba tan mojado que su cuerpo temblaba sin poder evitarlo. Alonso supo de inmediato que tal vez alguien lo había abandonado en el lago. Supuso eso porque se dio cuenta que había una caja igual de empapada que el cachorrito y que tal vez había logrado escapar luego de haberla rasguñado por largo rato. Sin importar lo que hubiese sucedido anteriormente al canino que ahora Alonso tenía en su regazo, decidió que no podía dejarlo allí nada más, mucho menos quería llevarlo a un refugio, de manera que lo llevó a casa muy a pesar de las quejas de su madre. Alonso se hizo cargo de Rafa, como había llamado a su querido amigo, y desde el primer día en casa ambos se demostraron cuánto se querían. En especial Rafa, que diariamente le agradecía con lamidas a Alonso por haberlo salvado. Durante la época de la adolescencia, Alonso aprendió a enseñarle trucos a Rafa y un día vio en la televisión cómo los policías trabajaban junto con los perros para resolver todo tipo de delitos. Desde ese día supo lo que quería hacer cuando creciera y así fue. Cuando Alonso cumplió 17 años, terminó la secundaria y empezó su formación como policía, con especial énfasis en la presencia de los perros en la práctica policial. Y así, en un par de años, Alonso ya se había consagrado como uno de los mejores agentes policiales caninos de todo el pueblo. Tan pronto como tuvo la oportunidad, Alonso empezó a trabajar como agente de policía y lentamente se fue ganando el respeto de las personas del pueblo. Además que él y Rafa se hicieron populares por estar siempre juntos. Pero lo que no sabían era que las cosas estaban por cambiar muy pronto. Unos meses después, mientras Rafa dormía en el patio, escuchó unos ruidos extraños, pero fueron muy rápidos, de manera que no les prestó mayor atención, hasta que pasadas unas horas escuchó el sonido familiar de una patrulla policial. Se levantó de inmediato y se puso en guardia. Esperó durante un par de minutos la dirección de Alonso, su particular silbido que le indicaba que podía ponerse en marcha, pero eso nunca sucedió. Y en su lugar lo que vio fue una camilla que salía de la casa con el cuerpo de Alonso tendido sobre una camilla. De inmediato Rafa empezó a ladrar incontrolablemente. Hacía tanto ruido que los esfuerzos de los demás policías por calmarlo fueron en vano porque el canino no quería calmarse. Subieron el cuerpo en la ambulancia y también se subió Rafa. Él veía de cerca todo lo que sucedía y en ningún momento se apartaba. Fue así como vio cuando Alonso fue dado por muerto, cuando los doctores dijeron que había sido asfixiado, cuando los policías ordenaron una orden de arresto e investigación para dar con los culpables, y vio cuando finalmente el cuerpo de Alonso fue enterrado en el cementerio. Rafa no paraba de aullar y de mover sus patitas en dirección a la tumba. Los padres de Alonso intentaron hacer que se fuera con ellos, pero no pudieron. Ni siquiera los mejores amigos de Alonso fueron capaces de moverlo. A partir de ese día, Rafa fue reconocido como el perrito del cementerio. Cada vez que alguien lo veía e intentaba hacer que se moviera de ahí, el cuidador del cementerio no tardaba en decirles: «No lo intenten, él nunca se moverá de ahí porque allí están los restos de su antiguo dueño». Finalmente, todas las personas del pueblo se dieron por vencidas y decidieron turnarse para darle comida al canino, además de construirle una casita al lado de la tumba de Alonso para que no se mojara cuando lloviera. Nada parecía lograr que Rafa se moviera de aquel lugar, pero las cosas estaban por cambiar por completo y dejaría a todo el mundo sin palabras. Un año había pasado desde que Rafa se había postrado frente a la tumba de quien fuera su dueño.
Exactamente 365 días habían sucedido desde que todas las personas en el pueblo reunieron sus esfuerzos para ayudar al pobre perrito, y esa misma noche los policías se reunieron para hablar sobre los avances de la investigación de la muerte de Alonso. Señor, hasta ahora tenemos 5 sospechosos, pero sus huellas digitales no coinciden con las que encontramos en la escena del crimen, dijo uno de los novatos. ¿Cómo que no coinciden? Sea exacto, por favor, dijo el jefe de policías. Sí, señor, quiero decir que sus huellas digitales coinciden en algunas zonas de la marca, pero no coinciden por completo, de manera que no hemos podido hacer un veredicto. Bueno, eso quiere decir que no están haciendo su trabajo como es debido. Recuerden que se trata de un caso de muerte. No podemos darnos el lujo de dejar al culpable libre y de encarcelar a alguien inocente. Sigan con el trabajo, no podemos detenernos. Tenemos que hacer justicia a Alonso y retribuirle todo lo que hizo por el pueblo. Pero esa misma noche empezó a llover a torrenciales. Rafa tuvo que resguardarse en su casita para evitar el frío, y justo cuando se estaba quedando dormido escuchó unos ruidos familiares a los que escuchó el día que falleció Alonso. Teniendo la experiencia de su parte, Rafa no quiso quedarse de brazos cruzados. Corrió rápidamente hasta el lugar donde provenía el ruido y llegó al lago, el mismo lago donde Alonso lo había encontrado, y allí vio a 2 hombres presionándole el rostro a una mujer. La mujer en cuestión peleaba por su vida y pedía ayuda. «Suéltenme, yo no he hecho nada. Ustedes sí, ustedes fueron los que me lo quitaron. Los odio». Rafa no tuvo que dudarlo más y justo cuando vio cómo los hombres intentaban de colocar de nuevo la almohada sobre la cara de la madre de Alonso, se abalanzó sobre ellos y empezó a morderlos justo como le había enseñado durante sus entrenamientos. En ese momento soltaron a la madre de Alonso y ella corrió para buscar el teléfono celular que uno de los perpetradores había llevado. Llamó a la policía y en 2 minutos ya estaban en la escena. Apresaron a los delincuentes y al pobre Rafa tuvieron que llevarlo al veterinario porque había resultado gravemente herido. Durante el interrogatorio, los delincuentes se identificaron. Nosotros solíamos robar en las tiendas de comida porque no teníamos nada para alimentarnos y además teníamos familias que cuidar. ¿Y en qué se relaciona eso con lo que le hicieron al agente Alonso?, preguntó el jefe de policía. Lo hicimos por venganza porque nos llevó a la prisión durante un par de meses. ¿Quieres decir que ustedes son fugitivos de la ley?, preguntó y se quedaron en silencio. Pero esa fue toda la respuesta que necesitaban porque días después corroboraron que lo que decían coincidía con los reportes que tenían. Habían ido detrás de la madre de Alonso porque ella los identificó en la calle aquel día y había amenazado con denunciarlos para que los metieran en la cárcel. Resulta que durante la noche de la muerte de Alonso, ella vio sus caras en la noche cuando huían. Fue ella quien llamó a la policía y no se dio por vencida hasta que los encontró. Por otro lado, cuando Rafa fue dado de alta, lo llevaron de nuevo al cementerio para que estuviera con su dueño, pero en ese momento él se echó para atrás y buscó a la madre de Alonso. Ella se puso a llorar y le dijo: «Volvamos a casa, Rafa». Desde ese día vivieron juntos como una familia inseparable. En el pueblo, Rafa fue una leyenda que perduró al paso de los años, especialmente porque le enseñó a todo un pueblo el significado de la justicia, la amistad, el compañerismo y la fidelidad, cualidades increíbles considerando que provenían de un perrito. Gracias por quedarte hasta el final de esta emotiva historia. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de las próximas historias que traigo para ti. Ahora te recomiendo ver este video a continuación.